Firmé informes mientras los muelles cedían unos centímetros cada noche. Mis superiores pedían flujo, no márgenes. Yo veía cifras donde otros veían horarios. Envié mis advertencias por los conductos del sistema y seguí midiendo grietas. Cuando el puerto fue reducido en silencio, mis papeles ya estaban archivados. El 17 de agosto de 1942, la base costera de Santa Isabel, situada en un pequeño puerto natural del Atlántico Oriental, operaba como punto secundario de apoyo logístico para convoyes aliados que transitaban entre el Caribe y el norte de África. No era una instalación de primera línea. Su función principal consistía en el reabastecimiento limitado de combustible, la revisión básica de equipos de radio y la reparación provisional de embarcaciones dañadas por el uso continuo o por el mal tiempo. La región no se encontraba bajo amenaza inmediata de desembarco enemigo. La guerra naval se desarrollaba principalmente mar adentro, con ataques esporádicos de submarinos alemanes contra rutas comerciales. En tierra, la prioridad era mantener operativas las estaciones de escucha, los depósitos de combustible y los muelles de carga. La base albergaba a unos 400 hombres entre personal técnico, marineros, operadores de radio y personal administrativo. Desde comienzos de 1942, la actividad había aumentado de forma constante. Los convoyes eran más numerosos y los barcos llegaban con mayor frecuencia, a menudo con daños menores en el casco o en los sistemas eléctricos. Las reparaciones se realizaban con medios limitados y piezas reutilizadas. La base no estaba diseñada para sostener operaciones intensivas durante largos periodos. Entre el personal asignado se encontraba el teniente técnico Andrés Llorente, ingeniero naval de formación y responsable de la sección de infraestructuras portuarias. Tenía 38 años y había trabajado antes de la guerra en obras civiles relacionadas con diques y puertos comerciales. Su traslado a Santa Isabel no respondió a una necesidad urgente, sino a una redistribución administrativa del cuerpo técnico naval. Llorente no participaba en operaciones de combate ni en decisiones estratégicas. Su labor cotidiana consistía en supervisar el estado de los muelles, coordinar pequeños equipos de mantenimiento y redactar informes semanales sobre la capacidad operativa de las instalaciones. Pasaba la mayor parte del día recorriendo los muelles con una carpeta de cartón bajo el brazo, revisando grietas en el hormigón, niveles de corrosión en las estructuras metálicas y el funcionamiento de las bombas de agua que drenaban los almacenes subterráneos. La rutina era estable. Cada mañana, antes del amanecer, los equipos de mantenimiento inspeccionaban los puntos más expuestos al oleaje nocturno. Después, Llorente revisaba los registros del día anterior y firmaba las solicitudes de materiales. En ocasiones, intercambiaba breves comentarios con los capitanes de los barcos atracados, casi siempre relacionados con el tiempo necesario para completar reparaciones menores. A mediados de agosto, comenzaron a aparecer señales que, en ese momento, no fueron consideradas prioritarias por el mando de la base. El primero de estos indicios fue el deterioro acelerado de las defensas antitorpedo instaladas en la bocana del puerto. Eran redes metálicas sujetas por flotadores y ancladas al fondo marino, diseñadas para obstaculizar el paso de submarinos o torpedos dirigidos a los muelles. Los informes de mantenimiento indicaban que varios segmentos presentaban deformaciones inusuales. No se trataba de roturas provocadas por impactos directos, sino de tensiones irregulares en los cables de sujeción. Llorente lo atribuyó inicialmente a las corrientes costeras, que en esa época del año solían intensificarse. Sin embargo, al revisar personalmente las redes desde una lancha auxiliar, observó que algunos flotadores estaban parcialmente sumergidos, cargados de sedimentos y algas, lo que aumentaba su peso y reducía su eficacia. Anotó la observación en su cuaderno técnico y la incluyó en el informe semanal del 19 de agosto. Ese mismo día, el sistema de bombeo del depósito subterráneo número 3 registró una pérdida de presión durante varias horas. El incidente se resolvió con una reparación provisional, sustituyendo una válvula por otra recuperada de un almacén antiguo.
El fallo se clasificó como menor. Durante las semanas siguientes se repitieron situaciones similares. Pequeñas filtraciones en las paredes del muelle norte. Retrasos en la llegada de materiales solicitados al mando regional. Un incremento progresivo en el tiempo necesario para completar reparaciones simples. Ninguno de estos hechos fue interpretado como parte de un problema mayor. En el contexto de 1904, con escasez generalizada de recursos y personal sobrecargado, las deficiencias técnicas eran comunes en casi todas las bases secundarias. Llorente continuó elaborando sus informes con el mismo formato de siempre. Tablas de desgaste estructural, cálculos aproximados de resistencia de materiales, estimaciones del tiempo de vida útil de ciertos componentes. Sus documentos eran enviados por valija militar a la Oficina Naval Regional, donde quedaban archivados junto a decenas de informes similares procedentes de otras instalaciones costeras. El 3 de septiembre, un carguero de bandera aliada, el Marston Hill, atracó con daños leves en su sistema eléctrico tras un cruce prolongado por aguas tormentosas. Durante la inspección, el jefe de máquinas mencionó a Llorente que el barco había detectado señales de radio irregulares cerca de la costa, interferencias que no coincidían con los patrones habituales. Llorente anotó el comentario como una observación adicional. Sin otorgarle mayor peso, la estación de radio de la base no había reportado anomalías graves, solo pequeñas distorsiones atribuidas al clima. Poco después, otro buque, un transporte de suministros procedente de Trinidad, informó de dificultades similares al intentar establecer contacto con la torre de control del puerto. El problema se resolvió reajustando frecuencias. Para el mando de la base, la prioridad seguía siendo mantener el flujo logístico. La amenaza principal se consideraba lejana y móvil, en mar abierto. Las instalaciones de Santa Isabel eran vistas como un punto de paso, no como un objetivo estratégico. El 12 de septiembre, Llorente solicitó una inspección completa del sistema de anclaje de las redes antitorpedo. Argumentó que el desgaste observado superaba lo esperado para su antigüedad. La solicitud fue aprobada, pero programada para finales de mes debido a la falta de buzos disponibles. Mientras tanto, el ingeniero comenzó a reunir de forma más sistemática los datos dispersos que aparecían en los informes diarios. Horas de funcionamiento de las bombas, variaciones en el nivel del agua en los almacenes subterráneos, cambios en la conductividad eléctrica de ciertos cables expuestos a la humedad. No lo hacía con una finalidad concreta más allá de su responsabilidad profesional. Era habitual que preparara resúmenes técnicos más detallados cuando observaba patrones repetidos, aunque rara vez estos documentos provocaban acciones inmediatas. El 18 de septiembre redactó un memorando interno señalando que la capacidad operativa efectiva del Muelle Norte había descendido aproximadamente un 15% en comparación con el mes anterior, debido a filtraciones persistentes y a la lentitud en la llegada de materiales de reparación. El documento fue recibido por el oficial administrativo de la base, quien lo clasificó como información técnica sin urgencia operativa. A finales de septiembre, la estación meteorológica registró una serie de marejadas más intensas de lo habitual. El oleaje golpeó con fuerza los muelles exteriores durante varias noches consecutivas. Se reforzaron provisionalmente algunos puntos con tablones y sacos de arena. Durante una de esas inspecciones nocturnas, Llorente observó que el nivel del agua en el interior de un túnel de servicio había subido varios centímetros más de lo normal. El túnel comunicaba dos depósitos de combustible y se utilizaba para el paso de cables y tuberías. El ascenso no fue suficiente para provocar una inundación, pero sí para obligar a suspender temporalmente el tránsito por esa sección. De nuevo, se registró el incidente y se envió al archivo local. Para el personal de la base, estas dificultades formaban parte del desgaste natural de una instalación sometida a un uso continuo, para el que no había sido diseñada originalmente. No existía una percepción clara de peligro inmediato. Llorente, por su parte, comenzó a compilar toda esta información en un informe técnico más amplio. No se trataba de una denuncia ni de una advertencia formal,
sino de un análisis acumulativo de limitaciones estructurales y operativas. El borrador inicial ocupaba unas 20 páginas mecanografiadas. Incluía planos simplificados de los muelles, gráficos de presión hidráulica y tablas comparativas de tiempos de reparación. En el encabezado figuraba una fecha provisional: 2 de octubre de 1942. El documento todavía no había sido enviado a ninguna instancia superior. Permanecía en su despacho, junto a otros expedientes pendientes de revisión. La base de Santa Isabel continuaba funcionando, recibiendo y despachando barcos, almacenando combustible y manteniendo sus estaciones de radio activas día y noche. En apariencia, nada indicaba que su situación fuese diferente a la de decenas de puertos similares repartidos por la costa atlántica. Las irregularidades técnicas se acumulaban de forma silenciosa, registradas en hojas de papel que pasaban de mano en mano hasta quedar archivadas en estanterías metálicas. El trabajo diario seguía su curso. Durante la primera semana de octubre de 1942, el volumen de tráfico marítimo en Santa Isabel aumentó de forma moderada. 2 convoyes de pequeño tamaño hicieron escala con pocos días de diferencia, lo que obligó a utilizar simultáneamente los 3 muelles principales por primera vez en más de un mes. La carga consistía en combustible, piezas de repuesto y alimentos en conserva destinados a otras bases del litoral. La presión sobre las instalaciones se hizo visible en detalles menores. Las grúas portuarias, de fabricación anterior a la guerra, trabajaron durante turnos prolongados sin el mantenimiento completo recomendado por los manuales técnicos. Los cables de acero presentaban desgaste irregular, y uno de los motores auxiliares se detuvo durante casi una hora por sobrecalentamiento. Llorente supervisó las operaciones desde el muelle norte. Observó cómo los operarios reducían pausas para cumplir con los horarios de salida impuestos por el mando regional. El margen de error se estrechaba. Cualquier retraso afectaba a rutas ya calculadas con precisión, en un contexto donde el combustible y la escolta naval eran recursos limitados. El 6 de octubre, mientras revisaba los niveles de humedad en el almacén subterráneo número 2, detectó una nueva filtración cerca de una junta estructural. El agua salada dejaba un residuo blanquecino al evaporarse, señal inequívoca de corrosión progresiva en las barras metálicas internas. Solicitó autorización para sellar la zona con resinas sintéticas, un procedimiento relativamente reciente que se utilizaba en puertos de mayor importancia. La respuesta fue negativa. No había disponibilidad de ese material para una base clasificada como secundaria. En su lugar, se autorizó el uso de mortero convencional y chapas metálicas reutilizadas. La reparación se completó en 2 días. Pero Llorente anotó en su cuaderno que la solución no era duradera. A mediados de mes, la estación de radio volvió a informar de interferencias intermitentes durante las comunicaciones nocturnas. Las señales entrantes se distorsionaban durante intervalos de varios segundos, como si una fuente externa alterara la propagación de las ondas. El operador principal, un suboficial con experiencia en estaciones de tierra, atribuyó el problema a tormentas eléctricas lejanas. No existían instrumentos suficientes para realizar un análisis detallado del espectro de frecuencias. 2 buques mercantes reportaron dificultades similares al aproximarse al puerto. En ambos casos, el contacto se restableció antes de que surgiera una situación de riesgo. El incidente se consignó de forma rutinaria. El 14 de octubre, un patrullero costero que realizaba tareas de vigilancia sufrió una avería menor en uno de sus motores al maniobrar cerca de la bocana. La causa fue la aspiración de residuos orgánicos acumulados cerca de las defensas antitorpedo. Al inspeccionar la zona, Llorente comprobó que una parte de la red había descendido más de lo previsto, formando una curvatura hacia el interior del canal. El peso de los sedimentos y restos vegetales superaba las estimaciones iniciales. Esa misma tarde, envió un informe técnico al comandante de la base, recomendando una limpieza inmediata con buzos y el reemplazo de al menos 2 segmentos completos de cableado. Señalaba que, en su estado actual,
La red no garantizaba una protección uniforme. El comandante respondió con una nota breve. Se autorizaba la limpieza parcial, siempre que no interfiriera con el calendario de atraques previsto para los siguientes días. El reemplazo completo quedaba pendiente de aprobación superior. Los buzos asignados comenzaron el trabajo el 17 de octubre. La visibilidad bajo el agua era limitada, debido a la acumulación de partículas en suspensión provocada por las marejadas recientes. Lograron retirar parte de los sedimentos, pero informaron de que varios anclajes presentaban desgaste avanzado. El informe fue incorporado al archivo técnico sin mayor difusión. Mientras tanto, los convoyes continuaban llegando. Los depósitos de combustible alcanzaron niveles cercanos a su capacidad máxima durante varios días. Las bombas trabajaron de forma casi continua para redistribuir el contenido entre tanques y embarcaciones. El 21 de octubre, una de las bombas principales se detuvo por fatiga del eje. Se improvisó una reparación con piezas procedentes de otra unidad fuera de servicio. El tiempo de inactividad fue de 6 horas, lo suficiente para retrasar la salida de un carguero durante toda una noche. El retraso no tuvo consecuencias visibles en ese momento. El barco partió al amanecer escoltado por una corbeta. Llorente incluyó el incidente en su informe acumulativo, que ya superaba las 30 páginas. Añadió una sección específica sobre la vulnerabilidad progresiva de los sistemas de drenaje y la necesidad de revisar los cálculos originales de carga estructural de los muelles. No presentó el documento como una advertencia estratégica. Utilizó un lenguaje técnico y prudente, propio de los informes de ingeniería naval. Hablaba de probabilidades de fallo, de márgenes de seguridad reducidos y de desviaciones respecto a los parámetros de diseño. El 24 de octubre remitió una copia al Departamento Regional de Infraestructuras Marítimas, siguiendo el procedimiento habitual. No recibió confirmación inmediata de lectura. En paralelo, comenzaron a registrarse pérdidas menores de material, herramientas extraviadas, cables desaparecidos, pequeños contenedores mal contabilizados. La administración atribuyó estos hechos al aumento de personal temporal y al ritmo acelerado de trabajo. No se abrió ninguna investigación formal. El 27 de octubre, durante una inspección matinal, Llorente observó que una de las compuertas del sistema de drenaje tardaba más de lo habitual en cerrarse. La estructura metálica estaba deformada, probablemente por la presión acumulada durante las marejadas. Ordenó una reparación provisional, consistente en el ajuste manual del mecanismo y la colocación de un refuerzo externo. El procedimiento se realizó sin interrumpir las operaciones del muelle. Esa noche, un transporte ligero procedente de Puerto España informó de dificultades para identificar las luces de señalización del puerto. 2 de las balizas costeras no funcionaban correctamente, y una tercera emitía destellos irregulares. El fallo se corrigió a la mañana siguiente, sustituyendo un generador auxiliar. El informe correspondiente se archivó. Para el mando de la base, los incidentes seguían siendo fragmentarios y explicables dentro de la lógica de una instalación sometida a esfuerzo prolongado. No existía una directiva que exigiera revisar el conjunto del sistema de manera integral. A principios de noviembre, el patrón se repitió con mayor frecuencia. Pequeñas averías diarias, retrasos acumulados, consumo acelerado de repuestos. Llorente comenzó a dedicar parte de sus noches a reorganizar sus notas. Clasificaba los incidentes por tipo: estructurales, eléctricos, hidráulicos, logísticos. No lo hacía por iniciativa personal aislada, sino como parte de su deber técnico. Sin embargo, la acumulación de datos mostraba una tendencia clara. La base estaba operando por encima de su capacidad real. El 4 de noviembre recibió respuesta del Departamento Regional. El informe había sido recibido y se encontraba en revisión. No se indicaba plazo para una posible intervención. 2 días después, una tormenta moderada golpeó la costa durante la madrugada. No causó daños visibles graves, pero incrementó la presión sobre los muelles exteriores
y desplazó nuevamente parte de las redes defensivas. Al amanecer, los buzos informaron de que uno de los anclajes principales había cedido parcialmente. La red seguía en su lugar, pero con menor tensión. Llorente comunicó el hecho al comandante de la base en persona. Explicó que la protección ya no cumplía las especificaciones mínimas previstas en su diseño original. Sugirió restringir temporalmente el tráfico nocturno hasta completar las reparaciones. La propuesta fue considerada impracticable. Reducir el ritmo de llegadas implicaba alterar planes logísticos definidos semanas antes. Se optó por reforzar de forma provisional los puntos más débiles con cables adicionales. El ingeniero tomó nota de la decisión en su cuaderno, sin añadir comentarios personales. En los días siguientes, la actividad continuó sin interrupciones mayores. Los convoyes entraban y salían. Los almacenes se llenaban y se vaciaban. Los informes técnicos se acumulaban en archivadores metálicos. La base de Santa Isabel seguía funcionando, sostenida por reparaciones temporales y ajustes improvisados. En el despacho de Llorente, el informe completo quedó mecanografiado y fechado definitivamente el 9 de noviembre de 1940. Estaba listo para ser enviado de nuevo, esta vez acompañado de planos actualizados y fotografías de los puntos más deteriorados. El documento aún no había salido de la base. El 10 de noviembre de 1942, a primera hora de la mañana, Andrés Llorente firmó la copia definitiva de su informe técnico y solicitó que fuera enviada por valija urgente al departamento regional. No modificó el contenido. Se limitó a añadir un anexo con 3 fotografías tomadas 2 días antes por un cabo del taller mecánico. Una mostraba la deformación de un anclaje de la red defensiva, otra la corrosión visible en una junta del muelle norte, y la tercera el nivel anormalmente alto de humedad en el túnel de servicio. El procedimiento administrativo no contemplaba urgencias técnicas, salvo en caso de inutilización completa de una instalación. Aún así, Llorente pidió al suboficial de transmisiones que consignara el envío como prioridad operativa moderada. Era una fórmula ambigua, utilizada cuando no existía una orden directa pero se deseaba acelerar la lectura del documento. Ese mismo día, la base recibió un aviso de la Comandancia Naval Regional. En los próximos 10 días se esperaba un incremento notable del tráfico marítimo, debido a la reubicación de varios convoyes procedentes del Atlántico Central. Las rutas habituales estaban siendo modificadas para reducir la exposición a ataques submarinos en mar abierto, y Santa Isabel se había incluido como punto alternativo de escala. La noticia fue recibida con una mezcla de satisfacción y preocupación. Para el mando local significaba mayor relevancia dentro del dispositivo logístico. Para el personal técnico suponía una presión añadida sobre unas infraestructuras ya exigidas al límite. Durante una reunión breve celebrada en la sala administrativa, el comandante explicó que no se preveían refuerzos significativos de personal ni de material en el corto plazo. La base debía adaptarse con los medios disponibles. Llorente asistió como oyente. No intervino durante la sesión. Tomó notas en su cuaderno, principalmente cifras de tonelaje previsto y fechas aproximadas de llegada. Esa tarde recorrió nuevamente el muelle norte. Observó cómo el hormigón presentaba fisuras más extensas cerca de la línea de flotación. No eran grietas estructurales profundas, pero sí indicios claros de fatiga del material. Se detuvo frente a una de las columnas de apoyo y pasó la mano por la superficie rugosa, cubierta de sal cristalizada. Calculó mentalmente el aumento de carga que supondría el atraque simultáneo de 2 buques de gran desplazamiento. De regreso a su despacho, revisó los planos originales de la base, fechados en 1928. En ellos constaba que el diseño contemplaba un uso comercial limitado, con un promedio de 3 atraques semanales. En noviembre de 1942, la cifra superaba con frecuencia los 10. Esa noche redactó una nota personal, separada del informe oficial. No era un documento administrativo,
sino un resumen de riesgos redactado con un lenguaje menos técnico. Enumeraba 3 puntos principales: deterioro acumulado de las defensas submarinas, capacidad reducida de drenaje en caso de marejada fuerte, y vulnerabilidad del sistema eléctrico ante interferencias prolongadas. Guardó la nota en una carpeta distinta, marcada solo con la fecha. El 12 de noviembre llegaron 2 cargueros de gran tamaño con pocas horas de diferencia. Ambos transportaban combustible y municiones destinadas a otras bases del litoral africano. Para dar cabida a los barcos, se utilizaron amarras auxiliares en el muelle sur, menos reforzado. Las maniobras se prolongaron hasta bien entrada la noche. Las grúas funcionaron sin interrupción durante más de 12 horas. Durante la descarga, uno de los operarios informó de un ruido metálico irregular, procedente de la estructura inferior del muelle norte. El sonido se repetía cada vez que una ola de mayor tamaño golpeaba la base del pilar central. Llorente descendió al nivel inferior con una linterna portátil. Observó que una de las placas de refuerzo estaba ligeramente desplazada. No se había desprendido, pero vibraba con cada movimiento del agua. Ordenó colocar un apuntalamiento provisional con vigas de madera y reducir temporalmente la carga sobre ese sector. El incidente fue comunicado al comandante, quien autorizó la medida sin objeciones. 2 días después, el 14 de noviembre, la estación de radio sufrió un apagón parcial de 20 minutos durante la madrugada. Un transformador auxiliar se había recalentado y se desconectó automáticamente. El restablecimiento del servicio fue rápido, pero durante ese intervalo, un patrullero que se aproximaba al puerto no logró establecer contacto inmediato y tuvo que maniobrar con visibilidad reducida. No hubo daños ni accidentes, pero el suceso fue registrado. Para Llorente, la acumulación de episodios ya no podía considerarse una simple coincidencia. Sin expresarlo en términos alarmistas, comenzó a asumir que la base se encontraba en un estado de fragilidad funcional. El 15 de noviembre tomó una decisión que no figuraba en ningún manual de procedimientos. Solicitó acceso completo a los registros diarios de operaciones portuarias de los últimos 6 meses, archivados en la oficina administrativa. El trámite no era habitual para un ingeniero de infraestructuras, pero tampoco estaba prohibido. Con ayuda de un cabo escribiente, copió a mano los datos esenciales: número de atraques por semana, tonelaje descargado, horas de funcionamiento de las bombas, incidencias técnicas registradas. Durante 2 jornadas completas trabajó en silencio, ordenando la información en columnas. El resultado fue una tabla comparativa que mostraba con claridad una progresión constante en el uso de las instalaciones, sin un aumento proporcional de recursos ni de mantenimiento estructural. Con esos datos, elaboró un segundo documento, más conciso que el informe técnico original, dirigido directamente al departamento regional. No solicitaba medidas concretas, pero señalaba que la base estaba operando de forma sostenida por encima de los márgenes para los que había sido diseñada. Antes de enviarlo, dudó durante varias horas. No se trataba de un acto de desobediencia, pero sí de una iniciativa personal que podía ser interpretada como una crítica implícita a la gestión logística. En tiempos de guerra, cualquier desviación de la cadena habitual de comunicación era observada con cautela. Finalmente, por la noche, colocó el documento en un sobre sin membrete especial y lo entregó al responsable de valija militar. No informó al comandante de esta acción. A partir de ese momento, el asunto adquirió para él una dimensión distinta. Ya no se limitaba a registrar datos, sino que había asumido una responsabilidad indirecta sobre la posible evolución de los acontecimientos. El 17 de noviembre, mientras inspeccionaba el sistema de drenaje, resbaló en una zona húmeda del túnel de servicio y sufrió una contusión leve en el hombro derecho. Fue atendido en la enfermería sin mayor complicación. El incidente no quedó reflejado en ningún informe oficial. Llorente regresó al trabajo al día siguiente. Esa misma semana, se anunció la llegada de un convoy adicional compuesto por 4 buques, prevista para finales de mes.
La base de Santa Isabel debía recibir al menos 2 de ellos de forma simultánea. Los preparativos comenzaron de inmediato. Se despejaron almacenes, se reorganizaron turnos y se adelantaron reparaciones menores. Llorente insistió en revisar de nuevo las redes defensivas antes de esa fecha. Los buzos informaron de nuevos signos de desgaste en los cables secundarios. Las reparaciones se realizaron con material recuperado de secciones antiguas. El 21 de noviembre, durante una conversación informal con el jefe de mantenimiento eléctrico, Llorente preguntó si las interferencias en la radio habían disminuido. El suboficial respondió que seguían produciéndose de forma irregular, especialmente en horas nocturnas, pero que no existía equipamiento adecuado para analizarlas con precisión. Llorente anotó el dato sin comentario. Esa noche, en su despacho, revisó por última vez las copias de los informes enviados. Los archivó en una carpeta personal, junto con sus notas manuscritas. No sabía si serían leídos con atención ni en qué plazo. Tampoco esperaba una respuesta inmediata. La base continuaba su actividad normal. Los barcos seguían llegando. Los depósitos se llenaban y vaciaban. Las reparaciones temporales se acumulaban sobre reparaciones anteriores. Para la mayoría del personal, la situación no difería demasiado de la rutina de los meses anteriores. Para Llorente, en cambio, el trabajo había dejado de ser una simple supervisión técnica. Cada inspección, cada cifra anotada, cada pequeña avería adquiría un peso distinto. No lo expresó en voz alta ni lo reflejó en documentos oficiales. Se limitó a seguir observando y registrando. A finales de noviembre de 1942, la base de Santa Isabel se encontraba en su punto de mayor actividad desde el inicio de la guerra. El convoy anunciado llegó según lo previsto, con 2 buques atracando en la mañana del día 26 y otros 2 permaneciendo en espera mar adentro hasta que se liberaran espacios en los muelles. Las operaciones se desarrollaron sin interrupción durante 48 horas. El personal trabajó en turnos prolongados, y varias tareas de mantenimiento fueron aplazadas para no interferir con la descarga de combustible y municiones. Desde el punto de vista administrativo, la operación fue considerada un éxito. Ningún barco sufrió daños graves y el calendario de salida se cumplió con solo pequeñas demoras. Desde el punto de vista técnico, la situación fue distinta. Durante la noche del 27 de noviembre, uno de los sensores de nivel del depósito subterráneo número 3 dejó de funcionar de manera intermitente. El indicador marcaba oscilaciones bruscas que no se correspondían con el volumen real del tanque. El personal de guardia desconectó el sensor y continuó las operaciones utilizando cálculos manuales. Horas después, una de las bombas auxiliares presentó vibraciones irregulares. No llegó a detenerse, pero su rendimiento descendió de forma perceptible. El jefe de turno solicitó una revisión completa para el día siguiente. Al amanecer, Llorente recorrió los muelles antes del inicio del nuevo turno. Observó marcas recientes de desplazamiento en 2 de las defensas antitorpedo. Los flotadores habían cambiado ligeramente de posición, acercándose más al interior del canal de acceso. En condiciones normales, el movimiento habría sido irrelevante. En un puerto saturado de tráfico, reducía el margen de maniobra de las embarcaciones que entraban con escasa visibilidad. Informó de inmediato al comandante de la base. La respuesta fue contenida. Se autorizó una corrección básica de las defensas, pero se indicó que cualquier trabajo más amplio debía esperar a la salida del convoy completo. Ese mismo día, Llorente recibió una notificación inesperada. El Departamento Regional de Infraestructuras Marítimas solicitaba aclaraciones sobre 2 apartados de su informe técnico fechado el 9 de noviembre. La comunicación no contenía reproches, pero sí preguntas específicas sobre los cálculos de carga estructural y sobre la evaluación del sistema de drenaje en condiciones de marejada fuerte. Era la primera señal concreta de que su documentación había sido revisada. Respondió por escrito, con cifras detalladas y referencias a los planos originales de la base. La respuesta fue enviada el 29 de noviembre.
El 30 se produjo el primer incidente que obligó a suspender parcialmente las operaciones. Durante la maniobra de salida de uno de los cargueros, una sección del muelle sur se dio varios centímetros hacia abajo. No se trató de un colapso, sino de un asentamiento brusco que provocó la inclinación momentánea de una grúa auxiliar. No hubo heridos. El carguero consiguió abandonar el puerto con ayuda de remolcadores. Sin embargo, la zona afectada quedó inutilizada de forma temporal. Llorente inspeccionó el lugar junto con 2 técnicos. La base del pilar presentaba fisuras internas no visibles desde el exterior. La estructura había soportado durante días una carga superior a la prevista en su diseño. Redactó un informe urgente describiendo el incidente como fallo parcial de capacidad portante. Por primera vez, utilizó un lenguaje menos neutro y más directo. Señaló que el muelle sur no debía volver a utilizarse sin una revisión estructural completa. El comandante aceptó la recomendación, aunque con reservas. El muelle quedó cerrado al tráfico pesado. La decisión provocó tensiones inmediatas con el mando regional, que contaba con esa infraestructura para las semanas siguientes. El 2 de diciembre, el comandante recibió una comunicación en la que se solicitaban explicaciones formales por la reducción de capacidad operativa de la base. Se convocó una reunión interna a la que asistieron los principales responsables técnicos. Llorente expuso los datos acumulados durante los últimos meses. Mostró gráficos de desgaste, registros de filtraciones, tiempos de inactividad y fotografías de los daños recientes. No habló de negligencia ni de errores humanos. Se limitó a describir un proceso gradual de saturación técnica. El comandante escuchó en silencio. Al final de la exposición, indicó que el informe sería remitido a instancias superiores, pero recordó que la prioridad estratégica seguía siendo el mantenimiento del flujo logístico. La base no podía permitirse una reducción prolongada de actividad. Días después, llegó un equipo de inspección procedente de la capital regional. Estaba compuesto por 2 ingenieros militares y un oficial administrativo. La inspección duró 3 jornadas. Se revisaron los muelles, los depósitos subterráneos, las defensas antitorpedo y la estación eléctrica. Los técnicos tomaron fotografías, realizaron mediciones y consultaron los archivos. Llorente los acompañó en todo momento, respondiendo a preguntas y aportando documentación. El informe preliminar del equipo no fue compartido con el personal de la base. Sin embargo, una decisión fue comunicada de forma inmediata. El muelle sur permanecería cerrado indefinidamente y el tráfico nocturno se limitaría a un solo buque por vez. La medida reducía casi un 30% la capacidad operativa. El comandante manifestó su desacuerdo por escrito, señalando que la restricción afectaría a convoyes ya programados. La respuesta oficial fue breve. La seguridad estructural se consideraba prioritaria. A partir de ese momento, la posición de Llorente dentro de la base cambió de forma perceptible. No recibió sanciones ni reprimendas formales. Tampoco fue felicitado. Algunos oficiales comenzaron a evitar consultarlo directamente. Otros, por el contrario, le pedían opinión técnica con mayor frecuencia. El ambiente general se volvió más contenido. Durante la segunda semana de diciembre, los retrasos logísticos comenzaron a hacerse evidentes. 2 convoyes fueron desviados a puertos alternativos. Otro permaneció en espera mar adentro durante más de 24 horas. Las estaciones de radio regionales intercambiaron mensajes cifrados sobre la reorganización de rutas. Para el personal de Santa Isabel, aquello significaba jornadas irregulares, cambios constantes de turnos y una sensación creciente de provisionalidad. El 14 de diciembre, una marejada más intensa que las anteriores golpeó la costa durante varias horas. Las defensas antitorpedo resistieron, pero uno de los anclajes principales se soltó por completo. La red quedó parcialmente desplazada hacia el interior del canal. No hubo incursiones enemigas ni incidentes con submarinos. Aún así, el acceso al puerto quedó restringido durante casi un día. Llorente supervisó las reparaciones con un pequeño equipo de buzos. El trabajo se realizó en condiciones difíciles, con baja visibilidad y corriente fuerte. Al finalizar,
redactó un nuevo informe describiendo el estado críticamente degradado del sistema defensivo submarino. El documento fue remitido al mando regional. 2 días después, recibió una comunicación directa del Departamento Central de Ingeniería Naval. Se le solicitaba trasladarse temporalmente a la capital regional para una reunión técnica. El mensaje no incluía detalles. El comandante fue informado. Antes de partir, Llorente dejó copias completas de todos sus informes en el archivo local. También entregó su carpeta personal de notas al oficial administrativo, indicando que debía conservarse junto al resto de documentación técnica. Viajó en un transporte militar el 18 de diciembre. No regresó a la base en los días siguientes. Mientras tanto, Santa Isabel continuó operando bajo las nuevas restricciones. El tráfico disminuyó. Las reparaciones se concentraron en mantener funcionales los muelles restantes. Las defensas submarinas permanecieron en estado provisional. Para el personal, la situación se estabilizó en un nivel más bajo de actividad, pero con mayor carga de incertidumbre. No se comunicaron oficialmente los motivos de la inspección, ni el contenido completo de los informes técnicos. Solo se sabía que por primera vez desde 1942, la base había sido catalogada como instalación de capacidad limitada. La caída no fue abrupta ni pública. Se produjo mediante decisiones administrativas, ajustes operativos y restricciones técnicas acumuladas. Sin ceremonias, sin comunicados oficiales dirigidos al exterior. De forma silenciosa, a comienzos de enero de 1943, la base de Santa Isabel ya no figuraba en los listados operativos como punto regular de escala para convoyes de gran tonelaje. Su función había sido redefinida de manera discreta por el mando regional. Apoyo técnico limitado, almacenamiento temporal reducido y uso prioritario como estación secundaria de comunicaciones costeras. No hubo ceremonia ni comunicado público. La modificación apareció en una circular interna, redactada en términos administrativos, que enumeraba cambios de clasificación y reasignación de recursos. El muelle sur permanecía cerrado. El muelle norte funcionaba con restricciones de carga. El muelle central se utilizaba solo para embarcaciones medianas y patrulleros. El flujo de combustible se redujo a menos de la mitad de lo que había sido en octubre. En los registros oficiales, la decisión se justificaba por limitaciones estructurales progresivas incompatibles con operaciones logísticas intensivas. No se mencionaban nombres. Mientras tanto, Andrés Llorente permanecía en la capital regional, alojado en dependencias militares destinadas al personal técnico en comisión temporal. Durante varios días fue entrevistado por ingenieros navales, funcionarios administrativos y un representante del cuerpo jurídico militar encargado de revisar responsabilidades contractuales y presupuestarias. Las reuniones no tuvieron tono acusatorio. Se centraron en cifras, planos, secuencias cronológicas de fallos técnicos y correspondencia archivada. Llorente entregó copias de todos sus informes originales, incluyendo el documento fechado el 9 de noviembre y el resumen posterior enviado sin notificación previa al comandante de la base. También aportó su cuaderno personal de notas, que fue incorporado al expediente general como material de referencia. El proceso no derivó en sanciones contra el mando local. Las conclusiones preliminares señalaban que la base había sido sometida a una carga operativa superior a la prevista durante un periodo prolongado, en un contexto de escasez de materiales, prioridades cambiantes y falta de actualizaciones estructurales desde la década de 1920. La responsabilidad se diluía en decisiones acumulativas, tomadas en distintos niveles y momentos. En febrero de 1943, el Departamento Central de Ingeniería Naval ordenó la elaboración de un informe técnico consolidado sobre el caso de Santa Isabel. Ese documento, de carácter reservado, integraba los informes de Llorente, los resultados de la inspección regional y los registros administrativos de tráfico portuario. El informe fue archivado bajo una clasificación estándar de infraestructura logística. No se difundió fuera de los círculos técnicos.
Llorente fue informado de que su comisión temporal concluía y de que sería reasignado a un puesto en la Oficina Regional de Planificación Portuaria, lejos de la línea costera. Aceptó el traslado sin objeciones. No solicitó regresar a Santa Isabel. Antes de abandonar la capital regional, recibió una notificación escrita en la que se reconocía su contribución documental precisa al análisis de capacidad estructural de instalaciones costeras. No se trataba de una condecoración ni de una mención pública. Era una frase incluida en un informe interno de evaluación de personal. Su nombre no apareció en boletines oficiales ni en comunicados a la prensa. A partir de marzo de 1943, la base de Santa Isabel quedó reducida a un destacamento técnico con funciones limitadas. Parte del personal fue transferido a otras instalaciones. Los depósitos subterráneos se vaciaron progresivamente. 2 de las grúas fueron desmontadas y enviadas a un puerto de mayor importancia estratégica. Las defensas antitorpedo permanecieron instaladas, pero sin una renovación completa. El puerto continuó figurando en los mapas militares, pero como punto secundario, sin protagonismo operativo. Durante el resto de la guerra, ningún convoy de gran tamaño volvió a utilizarlo como escala principal. En los informes anuales del Cuerpo Naval, Santa Isabel aparecía mencionada solo en tablas estadísticas, bajo la categoría de instalación de apoyo local. No se hacía referencia a los meses de máxima actividad de 1942. No se describía el proceso por el cual había perdido su función central. Para los historiadores militares que, décadas después, revisaron archivos de infraestructura logística, el caso de Santa Isabel surgió como una nota a pie de página en un conjunto mucho mayor de documentos técnicos. El informe consolidado de 1943, basado en gran parte en el trabajo de Llorente, explicaba con detalle cómo una instalación aparentemente funcional podía degradarse de manera progresiva sin que existiera un momento único de colapso. Describía un fenómeno común en tiempos de guerra: la adaptación constante de estructuras civiles a exigencias militares para las que no habían sido diseñadas, y el desplazamiento gradual de los límites de seguridad hasta convertirlos en rutina. Andrés Llorente continuó trabajando como ingeniero naval hasta finales de la década de 1950. Participó en proyectos de modernización portuaria en varias ciudades del litoral, siempre en funciones técnicas, alejadas del mando directo. Nunca publicó memorias. No dejó constancia escrita de opiniones personales sobre lo ocurrido en Santa Isabel. En su expediente profesional, el episodio aparece resumido en pocas líneas: comisión técnica en base costera, elaboración de informes estructurales, reasignación posterior. La base de Santa Isabel, por su parte, fue parcialmente desmantelada tras el final de la guerra. Algunos de sus muelles se integraron en un pequeño puerto comercial local. Otros fueron abandonados y quedaron expuestos al desgaste del tiempo y del mar. Hoy, los restos de sus estructuras aún pueden distinguirse en fotografías aéreas. Alineaciones rectas de hormigón junto a un litoral que ha recuperado su ritmo civil. No existe un monumento que recuerde su papel en la logística de 1942. No hay placas conmemorativas. El episodio no figura en manuales populares de historia militar. Su explicación permanece en un conjunto de documentos archivados bajo códigos administrativos, redactados en lenguaje técnico y destinados originalmente a un círculo reducido de especialistas. Entre ellos, el informe mecanografiado con fecha del 9 de noviembre de 1942, un documento que no alertaba de una catástrofe inminente, ni denunciaba decisiones concretas. Se limitaba a describir límites materiales, capacidades reales frente a exigencias operativas, datos, tablas, planos y observaciones acumuladas. Con el paso del tiempo, aquel informe adquirió un valor distinto. No por haber cambiado el curso de la guerra, sino por haber dejado constancia precisa de cómo una instalación estratégica dejó de serlo sin un solo momento de ruptura visible. Una caída administrativa, técnica y silenciosa. Así quedó registrada.